funciones hiperbólicas son 6, parecidas a las trigonométricas: seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente, secante y cosecante hiperbólica de x. Me faltó la x. O sea que a las funciones trigonométricas le agregamos esa letra h y ya se transformó en la hiperbólica. ¿Qué es la relación entre a a la x menos b a la menos x sobre 2? El coseno hiperbólico cambia por más. La tangente es igual que, en el caso de las trigonométricas, el seno hiperbólico dividido en el coseno hiperbólico. Entonces, esto y en esto se simplifica en 2 y me queda a la x menos b a la menos x sobre b a la x más b a la menos x. Ni se les ocurra querer simplificar nada porque hay una suma, les corto la mano al que simplifique. La cotangente hiperbólica es la recíproca de la tangente, como la secante de la cosecante, como la cosecante del seno. Por lo tanto, la cotangente hiperbólica es e a la x más e a la menos x sobre e a la x menos e a la menos x. La secante hiperbólica, obviamente, que es el recíproco del coseno hiperbólico, o sea, 2 sobre e a la x más e a la menos x. Y por último, la cosecante hiperbólica, que ya no entra acá en el pizarrón. Cosecante hiperbólica de x sería 2 sobre e a la x menos e a la menos. Estas son las funciones hiperbólicas, ¿sí? Que en realidad son funciones exponenciales, pero relacionando estos particularmente. También la interpretación geométrica es que nosotros deducimos de las funciones circulares, por eso se llaman funciones circulares, funciones trigonométricas o funciones circulares, porque se definen a partir del círculo, seno, el coseno, la tangente, etc. Y acá pasa lo mismo con la hipérbola. O sea que si nosotros tenemos una hipérbola, ¿se acuerdan que había que hacer rectángulo y sobre el rectángulo trazar las asíntotas, y sobre esas asíntotas nosotros tenemos la función hipérbola? Entonces, de esa relación, para nosotros tomamos un círculo, entonces acá en realidad cuando tomamos para un determinado ángulo, ¿sí? Lo que hacemos es, obviamente, que este x siempre medido en radianes. Para un determinado valor de x obtenemos un determinado valor de y. Entonces, los valores de las funciones hiperbólicas se pueden extraer también de una hipérbola, pero bueno, eso es una interpretación geométrica. Lo que estoy diciendo es, nosotros tenemos de la circunferencia, bajábamos un punto y decimos, si la circunferencia tiene radio 1, acá se mide el seno, acá se mide el coseno, acá se mide la tangente, y así después haríamos la cotangente en esta línea. Bueno, de la misma forma, en vez de utilizar una circunferencia, se usa una hipérbola, y a partir de la hipérbola sacamos seno, coseno, tangente. Pero esto en realidad nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es cuánto vale, cómo es la función y cómo es su gráfica. ¿Tiene aplicación? Sí tiene aplicación, pero son muy específicas. Nosotros usamos las funciones hiperbólicas. Por un lado, intramatemáticamente, cuando hacemos integrales, usamos funciones hiperbólicas para resolver algunas integrales. Son muy particulares. Eso va a ser cuando veamos integrales en el año que viene. Y otra aplicación en ingeniería es para calcular redes, es para equilibrar redes, pero bueno, son cálculos muy complejos. No solamente se usan las funciones trigonométricas, sino que se usan matrices y matrices con números complejos. Relacionado con esto, con ecuaciones diferenciales, es bastante complicado. El tema es cómo graficamos esas funciones hiperbólicas. Bueno, hacemos una tabla de valores, podemos ingresar esa misma función y determinar si esa función es hiperbólica cómo es su gráfica. Vamos a ver acá. En el escritorio. Bueno, un poquito de paciencia porque esto
es un poquito lento. Mientras ustedes pueden ir copiando o escribiendo o graficando. Bueno, ahora vamos a volver al zoom acá. Les voy a compartir la pantalla. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, Sí, esto se que ve. es el Graphmatic o Graphmática, que es el que uso yo, ¿no? Pero pueden usar cualquier graficador. Si ustedes escriben igual, si escriben seno de x como está en el Piskunov, por ejemplo, les da error. En esa ocasión incluye una variable función que no soporta. En realidad, lo que hay que escribir es como se escribe, que es sin, y ahí dice seno hiperbólico de x. Entonces, cuando le damos enter, esta es la gráfica del seno hiperbólico de x. O sea que si nosotros vemos a la derecha, para el seno hiperbólico de x, hay una tabla de valores bastante extensa, pero ahí ven que para 0 vale 0 porque en la ecuación, si ustedes observan, la ecuación que tenemos acá en el pizarrón, vamos a hacerlo acá abajo. Tenemos e a la x menos e a la menos x sobre 2. Si esa es la función, seno hiperbólico de x, observen que cuando x vale 0, esto elevado a 0 da 1, y esto elevado a 0 o menos 0 también da 1, y 1 menos 1 es 2. 1 menos 1 es 0, y 0 dividido en 2 es 0. O sea que en la tablita de valores, cuando x vale 0, y vale 0. Es el valor que tienen ahí en la tabla. Y después tienen otros valores. Allí tienen para 1, el valor es 1,17. ¿Por qué? Porque para 1 sería e a la 1, sería el número e a la 1 menos e a la menos 1 sobre 2, es como si tuvieran e menos 1 sobre e. ¿Por qué? Porque el exponente negativo hace que se invierta la base y me quede 1 menos 1 sobre e, y ese resultado lo dividimos en 2. Entonces, este valor de e vale 2,71. Si le restamos 1 sobre e, que vale 0,36, y ese valor lo dividimos en 2, ese valor nos va a dar lo que da en la tabla, que es 1,17. Ustedes pueden corroborar esto en sus calculadoras. La tabla de valores representa exactamente lo mismo. Lo que podemos hacer es ver si lo podemos expresar con un paréntesis. Con un paréntesis ponemos e elevado a la x menos e elevado. Ahora abrimos otro paréntesis, ponemos menos x, cerramos el paréntesis del exponente, cerramos el otro paréntesis, abrimos acá un paréntesis, entonces tenemos e a la x menos e a la menos x, todo dividido en 2. Y cuando graficamos eso, chan, chan, no nos tomó entonces, porque nos dio una recta.
sea que hay algo que está mal en la ecuación porque no puede ser una recta, ¿no es cierto? E elevado a la x menos e elevado a la menos x, todo sobre 2. Y ahora, fíjense que en la tabla, esto nos vino bien porque la segunda estaba mal, porque me faltó la barra de dividir. Entonces, es como que estaba multiplicado por 2 y nos daba una función que es esta que está en blanco. La tercera, que es la que yo escribí, que corresponde a la definición del seno hiperbólico de x, tiene los mismos valores. Si observan, el primer valor y el último es el mismo, 0,904, para menos 2 vale menos 3,6, menos 3,6. ¿Se entiende? Que si lo escribimos de esta forma, o si escribimos seno hiperbólico de x, la gráfica es la misma, se encimó con la anterior. Y obviamente ahí podemos empezar a cambiar y ver qué pasa si en vez de x es 2x, y si en vez de, bueno, todos los cambios que ustedes quieran dentro del seno hiperbólico de x. A lo que me refiero es que la variable no es x, sino que es una función de x. Ustedes pueden cambiar, es decir, en vez de tener el seno hiperbólico de x, tengo el seno hiperbólico de 3x, y va a ser igual a e elevado a la 3x menos e a la menos 3x sobre 2. O sea, la función va a seguir siendo, este es el argumento y hay que reemplazar en el valor de x. Y la gráfica va a seguir siendo esta función que es netamente creciente, y que tiende al infinito. Como verán ustedes, hacia la izquierda tiene valores negativos y hacia la derecha valores positivos cada vez más grandes, ¿no? Fíjense que llegamos acá a 904. Bien, esta sería la función. Si nosotros le cambiamos solamente el menos por el más, vamos a tener entonces el coseno hiperbólico de x. Que en definitiva es esta curva que está acá, que se hace 1 para 0. Vamos de nuevo a la tablita de valores. En 0 la función toma el valor 1, lo ven acá. ¿Por qué? Porque si cambiamos este menos, lo ponemos como más, entonces lo que estamos analizando ahí, esa función es el coseno hiperbólico de x. Lo ponemos coseno hiperbólico de x como e a la x más e a la menos x sobre 2, y x vale 0, e a la 0 es 1, e a la 0 es 1, 1 más 1, 2, y 2 y 2, 1. Por eso, el vértice de esa parábola, pareciera una parábola, nada más que no es una parábola. No es una parábola. Y esta función obviamente tiende al infinito. A la derecha, fíjese que el valor más alto hay 1490 para menos 8, y para más 8 también tiene el valor ahí abajo, para 7,5, y para 8 ya no da el valor, no importa. Pero ahí tenemos la función coseno hiperbólico de x. Esta función del seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico habría que ver también si nos deja escribir esto como coseno. Si ponemos cos hiperbólico de x, si nos da la gráfica se va a superponer, entonces ese celeste va a dejar de ser celeste, pasa a ser amarillo, y se superpone porque tiene exactamente los mismos valores, o sea que he expresado la función de dos maneras distintas, como e a la x, como dice ahí arriba, e a la x más e a la menos x, todo dividido en 2, o como coseno hiperbólico de x, y nos da la función coseno hiperbólico de x. O sea que tienen ustedes allí para graficar todas las funciones. Si escribimos la tangente, no sabemos cómo sale la tangente. Si ponemos t sub h de x, h de x nos da error, por lo tanto la tangente hay que escribirla como tangente de x, ahí nos graficó la tangente,
que es esta línea amarilla. Y ahí está igual a tangente de X. Ahí tenemos la gráfica de la tangente de X. Bien. Obviamente, y así como la tangente, tenemos la cotangente. Error. O sea que hay que escribir como cotangente. También nos da error. Así que, como nos da error y no sabemos cómo escribir, ponemos 1 dividido la tangente de X. 1 sobre la tangente hiperbólica de X nos da la que está en azul. La que está en azul, que es esa que está allí, igual a tangente de X, 1 sobre la tangente, que es la recíproca, y nos da esta que está en azul. Por último, sino la secante. Entonces, en vez de escribir secante y hacernos mucho problema, ponemos 1 sobre coseno hiperbólico de X, es la recíproca del coseno, y ahí obtenemos en esta gráfica que está acá, que estoy marcando con el cursor, la función secante hiperbólica de X. Y por último, si queremos escribir la cosecante, pondremos 1 sobre el seno hiperbólico de X, y nos da esta otra gráfica que es como si fuera una hipérbola. Fíjense que las funciones que están allí son parecidas a algunas de las que hemos trabajado, menos la recta esta, que no tenía nada que ver, que fue un error. Lo demás, acá aparecen todas las tablas de valores para todas las funciones. Quiero dibujar gráficas, redibujar, limpiar, ocultar, borrar gráficas, bueno. Por supuesto que necesitaríamos hacerlas a todas en forma individual para que les quede el seno hiperbólico, la función netamente creciente. Entonces vamos escribiendo en la pantalla, vamos a dejar de compartir, y en función de la gráfica que hemos visto, nosotros podemos poner entonces el seno hiperbólico de X, que es lo que hemos escrito ahí arriba para las funciones hiperbólicas. La gráfica tiene esta forma. Y podemos decir que el dominio de la función son todos los reales y el recorrido de la función también son todos los reales. No hay duda de eso. Para la función coseno hiperbólico de X, nosotros recién graficamos la función coseno hiperbólico de X, dijimos que a partir de 1, como si fuera una parábola, ¿no es cierto? Una parábola bien cerrada, y esa parábola, el eje Y en el eje X, le corresponde el dominio de la función, ¿qué cosa? Todos los reales, y le corresponde en el recorrido de la función solamente los Y mayores o iguales que 1. Y los Y tal que Y pertenecen a los reales, desde 1 hacia arriba es el dominio de la función. La tangente, que era el seno sobre el coseno, nos daba otro tipo de función. Vamos a ir jugando acá entre estos dos. Vamos a compartir pantalla. Y ahí vamos a borrar. Y vamos a poner ahora la tangente de tangente hiperbólica de X. Y tenemos esa función que se hace asintótica en 1. Fíjense los valores que pareciera que se hace asintótico, o sea que tiende a ser horizontal, y que tiene un valor, pero sin embargo, a izquierda y a derecha, cuando mostramos acá en la tabla de valores
allí a la derecha, que corro esto, 0,9, 0,9, 0,9 y después toma 1, 1, 1, 1 y siempre toma el valor 1. Y a la izquierda, menos 1, ¿sí? Para menos 8 empieza a tomar el valor menos 1. O sea que se hace, esta función varía entre 1 y menos 1. ¿Sí? Podemos modificar la escala. Yo estoy agrandando la escala. Lo podemos hacer desde acá. Y se ve bien chiquitito ahí, pero que no crece o no toma valores. Bueno, ahora se borró. Y ahí prácticamente no se llega a ver la escala. Pero en la tabla de valores sí se observa. Bueno, esto se está volviendo loco. Porque le he dado demasiado aumento. Hasta ahí aparece una línea blanca. Porque es tan grande la escala que no alcanza a divisar. Bueno, pasa que está aumentando 200.000, 500.000, 2 por 10 a la 6. Los valores que estoy viendo ahí es porque he apretado varias veces y se incrementó demasiado, entonces parece una línea directamente. El tema es que cuando deje el software de aumentar y empiece a disminuir, sigue aumentando, 4 por 10 a la 10, por 10 a la 11. Bueno, como verán, la capacidad que tiene la máquina para poner números muy, muy grandes en las escalas que ustedes quieran. Ahí lo volvemos a la escala, lo vamos reduciendo, ahí vamos hasta 2000, y si alcanza a visualizar apenas que ahí hay una curva, es imposible, imperceptible, y lo acercamos más, empieza a notarse la curva esa, pero siempre toma, como ven acá en la tabla, para 60, 1, menos 1, y para 60 más 1. Bien, aumentando esto, volvemos a la gráfica esa, entonces la tangente hiperbólica de X, volvemos a la pantalla, y decimos la tangente hiperbólica de X, esta que está acá, la gráfica varía entre ¿quién? Entre 1 y menos 1. O sea, el eje Y, el eje X, la función tiene esta forma. La curva se acerca y no llega a tocarlo, digamos, pues no se hace asintótica. Porque cuando usted le dan valores muy, muy grandes, sería el cociente entre el seno y el coseno, esa es la tangente hiperbólica. Bien, para las demás funciones trigonométricas, vamos a bajar la pantalla, la tangente, directamente la vamos a escribir como la tangente hiperbólica de X, como 1 sobre la tangente hiperbólica de X. Le he puesto la G, así que estamos ahí. Y esta función, para tener una idea, vamos a terminar acá. El dominio de la función son todos los reales. Y el recorrido de la función son los y en valor absoluto menores o iguales que 1. En la tabla aparece que es 1, pero en realidad el cociente de 0,99999 sería menor que 1. Nunca llega a ser 1. Ahora, ¿qué pasa con la cotangente hiperbólica de X? Que es la recíproca de la tangente. Volvemos acá al graficador. Esta es la ventaja que tenemos de graficar. Borramos esta. Y ahora ponemos, en vez de tangente, 1 sobre la tangente hiperbólica de X. Y nos da esta gráfica, que la vamos a disminuir un poquito para que se vea que no llega ni a 1 ni a menos 1. O sea, toma valores por encima del 1 o toma valores acá por debajo del menos 1 y no toma el valor 0, o sea, para 0 tiene infinito.
¿Qué dice que para 0 da error? ¿Por qué? Porque tiende al infinito. Entonces, la función cotangente hiperbólica de x, que es la recíproca de la tangente, entonces nos da una curva que para 1 y para menos 1, la gráfica tiene esta forma, como si fuera una hipérbola. Eso vamos a ver después nosotros más adelante. Esta sería la gráfica. Entonces, el dominio de esta función, que sería la cotangente hiperbólica de x, son todos los reales menos el 0. Todos los reales menos el 0. Algunos autores también utilizan en la simbología reales asterisco, que significa que no tiene el 0 como elemento. Los reales menos el 0 se lo puede simbolizar directamente como reales asterisco, porque el 0 no entra dentro del dominio, porque para 0, como vimos recién, de error, esta curva tiende al infinito, y acá abajo tiende al menos infinito. Bueno, nos quedaría definir secante y cosecante hiperbólica de x. Bajamos un poquito la pantalla y graficamos acá la secante hiperbólica de x como la recíproca, dijimos, de el coseno hiperbólico de x. Yo lo he puesto CH directamente. CH de x. Bueno, eso porque el libro Raufetti lo plantea de esta forma. Entonces, para la secante y después para la cosecante hiperbólica de x, que es la recíproca de el hiperbólico de x, vamos a tener la gráfica que observamos acá en la pantalla. Profe, Señora. disculpa, ¿qué es lo que dice en el dominio de la función de la cotangente? Dice, puse el dominio y no el recorrido, ahora que me lo dice. Dice, el dominio de la función son todos los reales menos el 0. Menos el 0 porque para el 0 no existe función. Que también es lo mismo que escribir los reales asterisco. Algunos autores usan el asterisco para decir que es el conjunto de todos los reales menos el 0. ¿Entendió? Pero ya que preguntó, me hizo acordar que no puse el recorrido. El recorrido de la función son de 1 para arriba y de menos 1 hacia abajo. Entonces son los i en valor absoluto mayores que 1. Siempre hablando de reales reales. La función tangente entre 1 y menos 1 y la función cotangente de 1 hacia más infinito y de menos 1 hacia menos infinito. Eso también se expresa como el valor absoluto de i mayor que 1. ¿Está bien? Entonces les decía, volvemos acá a la gráfica, borramos esta pantalla y ahora en vez de escribir para la secante vamos a poner 1 sobre el coseno. Entonces escribimos acá 1 sobre el coseno hiperbólico de x. Y ahí tenemos la gráfica, que no toma valores negativos. Todos son positivos. Por más que nosotros hagamos una escala mayor, los valores tienden a qué valor? A 0. Esto por defecto le pone 0. En el próximo tema que veamos nosotros, que es límite, vamos a ver que no toma el valor 0, se acerca a 0, pero no es 0. La gráfica es esa que está allí. Esa sería la gráfica de la cosecante, era esta, parece una parábola. Entonces acá para 1, la gráfica hace esta forma. Se acerca al eje X, teóricamente no lo toca, entonces decimos que es asintótico. Entonces el dominio, por supuesto, como todos los reales, y el recorrido de la función es ¿qué cosa? Y solamente entre 0
y 1. Podríamos hablar de todos los reales e i que es mayor que 0, estamos peleando hoy, y mayor que 0, pero menor o igual que 1. Y nos quedaría lo último, que es definir la cosec.